turbimetría, algunos ejemplos de analizadores y un poco de ejercicios de calibración y cálculos de resultados. Bien, vamos a empezar con un poco la definición de lo que es bioquímica. En realidad, constituyentes bioquímicos, también llamados a veces analitos bioquímicos, pruebas bioquímicas, a veces le decimos también. Todo es válido, nos referimos a estas macromoléculas. Entonces, vamos desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? La unidad de nuestro cuerpo, de toda materia, en realidad viene a ser los átomos, la unión de varios átomos, la molécula, y la molécula formamos macromoléculas. Aquí, ¿qué tipo de macromoléculas manejamos? Los azúcares, las proteínas, carbohidratos, lípidos, que todos estos componentes de macromoléculas forman una organela. De acuerdo a esto, formamos las células, tejidos, órganos y finalmente un sistema que pertenece a nuestro cuerpo. Es por eso que las pruebas lo que intentan es detectar esta macromolécula. Principalmente, bueno, obviamente tenemos otros compuestos, electrolitos, que también entran a taller en bioquímica, pero muchas de las pruebas se basan en la detección de macromoléculas. De esta forma, nosotros vamos a saber el funcionamiento de algún órgano específico, de algún tejido, de algún sistema específico, ¿no? Las pruebas bioquímicas se utilizan tanto para el diagnóstico, screening o tamizaje, y pronóstico de una enfermedad, así como para el seguimiento de algún tratamiento. Es por eso que las pruebas bioquímicas son el pan de cada día en los laboratorios clínicos. Nunca falta glucosa, colesterol, triglicéridos, proteínas totales, todo un perfil hepático, ¿no? Todas estas pruebas lo que intentan principalmente son estas funciones en favor de la salud del paciente. Nosotros, para entender un poco cómo determinamos el resultado, tenemos que también saber un poco la metodología. Eso está en nuestro brochure, ¿no? Para saber o interpretar nuestros resultados debemos de conocer cómo es que se calcula, qué metodología se usa, a pesar que esto tiene años. Probablemente muchos de nosotros ya lo estamos manejando, pero a veces necesitamos refrescar un poco los conocimientos en cuanto a las metodologías. Aquí les he colocado algunas pruebas principales que manejan, así la conocemos como punto final, algunas como cinéticas o inmunoturbimétricas. Ahora, esto es más o menos lo que conocemos nosotros en los analizadores, pero vamos a ir un poco más allá, porque vamos a conocer un poco el fundamento de cómo se calcula ese tipo de pruebas. Entonces vamos a empezar con el principio del Lambert y Beer. Si bien es cierto, todos los analizadores bioquímicos han sido fabricados desde lo más básico, un fotómetro desde finales del siglo XIX, imagínense, más o menos entre 1890 hasta llegar a 1900, se fabricó el primer fotómetro, y desde ahí ya se conoce esta metodología al revés y al derecho. Luego, a partir del siglo XX, ya se crearon otras metodologías, la electroforesis, la cromatografía, que tienen una mayor sensibilidad y cuantifican algunos analitos que tienen en menor cantidad y específicos, ¿no? Sin embargo, las pruebas bioquímicas, como tienen varios años, la metodología que se ha utilizado se basa en el principio de Lambert y Beer. ¿Qué es lo que me indica aquí? Vamos a empezar desde acá. Todo empieza desde una fuente luminosa. En realidad, la fuente luminosa obviamente viene de cualquier lámpara, foco que ustedes conocen en el analizador. Esta emite una luz bajo una rendija, obviamente, de entrada, y esto llega a unos filtros. Ahora, unos filtros en el caso que sea un fotocolorímetro, y en el caso que sea un espectrofotómetro, no sé cuántos manejen espectrofotómetro, es uno de los equipos más rústicos, básicos y muy robustos en bioquímica, y a pocos laboratorios lo manejan. Este tipo de equipos, un espectrofotómetro, maneja un prisma de dispersión. Este prisma, o monocromador, de repente lo han escuchado por ahí, ayuda a que maneje cualquier longitud de onda. Aquí
puede manejar longitudes de ondas de 340 nanómetros hasta toda la región visible, 620. Sin embargo, los actuales analizadores que manejamos, muchos de ellos son fotómetros o fotocolorímetros, manejan ciertos filtros, no manejan un prisma de dispersión, ¿ya? De repente manejamos el filtro de 405, 450, 505, 600, y muchas veces en nuestros insertos observamos, ¿no? Esta prueba se requiere leer bajo la longitud de onda de 400 nanómetros, un ejemplo, ¿no? O 505 nanómetros, y justo nosotros tenemos en nuestro equipo el filtro de 500, entonces elegimos el de 500 porque es la longitud de onda que se acerca más a lo que me indica el inserto. Por otro lado, un espectrofotómetro sí maneja un prisma de dispersión que te puede dar la longitud de onda exacta que tú requieres. Entonces, volviendo desde la fuente de luz, llega a un prisma de dispersión y este va a ir a una rendija de salida y va a incidir en la muestra que yo quiero determinar. Esta muestra ha tenido una mezcla con un reactivo para darme un color. Y este color, en este caso, bueno, acá todavía no tiene un color, pero puede tener, por ejemplo, un color rojo. Entonces, el filtro que yo haya colocado aquí, o el filtro o monocromador o prisma, va a leer la muestra coloreada y bajo un galvanómetro o un detector de luz me va a indicar la lectura. En este caso, muchas veces lo conocemos, cuál es el resultado en bruto de este procedimiento, de esta metodología, viene a ser las absorbancias, ¿no? Así lo conocemos, pero en realidad es cuánto de luz ha sido absorbida aquí e indirectamente cuánto ha transmitido bajo un indicador que es la transmitancia, que ya lo vamos a mencionar. Entonces, aquí está nuestra muestra. Acá hay una luz. Esa es la longitud de onda. Acá hay una luz incidente que está con este símbolo y una luz que va a ser transmitida. Si se dan cuenta, acá hay mayor cantidad de luz y acá hay menor cantidad de luz. Entonces, parte de lo que dice el principio de Lambert-Ilbert es que la concentración del analito va a ser proporcional a la disminución de la luz incidente. Entonces, si nosotros tenemos una mayor concentración, un mayor color o una mayor turbidez, aquí va a salir muy tenue. O sea, si mi luz fue muy potente, va a salir muy tenue. ¿Por qué? Porque la concentración aquí, ya sea del color, de ciertas partículas que aumentan la turbidez, va a impedir que salga la misma cantidad de luz. ¿Correcto? Entonces, parte del principio, si ustedes lo buscan también, me dice eso, ¿no? Mientras más concentración, menor luz transmitida. ¿Por qué? Porque la concentración va a absorber más cantidad de luz. Las partículas que están acá van a absorber más luz. Y eso se mide por las absorbancias. Entonces, ¿qué es la fotocolorimetría? En síntesis, bueno, es un método que sirve para hallar concentraciones de diferentes muestras coloreadas. Consiste en medir la luz de la intensidad absorbida bajo la absorbancia, bajo el indicador de absorbancia, y la luz transmitida. Porque se supone que la suma de ambas va a ser la luz incidente. Todo se basa en la ley de Lambert-Ilbert. ¿Qué componentes tenemos? La longitud de onda, la concentración del compuesto y la longitud de celda que contiene la muestra. Esto es bajo una fórmula. Bueno, aquí están las longitudes de ondas, un poco para recordar cuál es la longitud de onda que nosotros utilizamos para medir nuestros constituyentes bioquímicos. Va desde generalmente 400 a 750. Sabemos que hay una ultravioleta, que más o menos va entre 300 a 400. La más común es la de 340 que nosotros utilizamos en muchos analizadores. Pero bueno, en realidad la gama de colores es muy amplia y va desde este rango de longitud. Entonces, de esta forma, esta longitud de onda va a llegar hasta el detector de la luz que ha sido transmitida y me va a dar un resultado.
es lo que les acabo de decir en síntesis? Entonces, ¿cómo se calcula mi absorbancia? Justo lo que les decía en el fundamento de la fotocolorimetría. Absorbancia es igual al coeficiente de extinción molar, el ancho de la celda y la concentración del analito. Eso es lo que dice el Lamberivir. Entonces, mientras más concentración haya, más va a absorber. Recuerden, así, cuando esta fórmula la ven de esta manera es porque son directamente proporcional. Absorbancia y concentración. Entonces, ambas son directamente proporcionales. Mientras más absorbe la luz, quiere decir que hay más concentración del analito. Entonces, ¿qué viene a ser esto? El ancho de celda, el coeficiente de extinción molar, ¿qué significa? Pues eso ustedes lo conocen. ¿Cómo lo conocen? A ver, algunos en el chat para ver si están atentos hoy día. ¿Cómo se conoce a ese circulito que acabo de encerrar? Creo que algunos se han conectado y están por ahí. A ver por el chat, por favor. ¿Cómo se llama o cómo lo conocemos? Creo que han dejado conectado. A ver. Han dejado conectado nada más, creo que el link. Brian Álvarez responde factor. Ah, muy bien. Gracias, Melanie. Justo estoy con la presentación y por ahí no veo muy bien. Perfecto, Brian, muy bien. Estrellita porque has estado atento. Exactamente. Y este factor, ¿quién lo forma? Nuestros analizadores. Entonces, los analizadores que actualmente tenemos ya viene configurado. Por eso es que cuando ustedes adquieren un analizador, sea pequeño, grande, de pie, de mesa, ya tiene unas cubetas que se ajustan a dicho analizador. Ustedes no pueden comprar una cubeta de aquí y cubeta de la otra marca y por aquí no sé, el foco de la otra marca, ¿no? Generalmente hay un estándar. ¿Y esto por qué? Porque estos valores ya están configurados. Por eso nosotros tenemos cubetas de vidrio, cubetas de cuarzo, de plástico, ¿no? En realidad tenemos distintos materiales, pero estos obviamente han sido configurados bajo el analizador porque ese tamaño es estándar para ese analizador. Y también usa el coeficiente de extinción de acuerdo a la fuente de luz, qué materiales. Todo esto está configurado para que simplemente el analizador me muestre el factor y es lo que nosotros vemos. Por eso cuando vemos unos factores de millones o elevados, algo no está funcionando bien. El factor generalmente va, no sé, entre 4 hasta 4.000 más o menos. Pero si nosotros vemos de 1.000.000, algo no está funcionando por ahí, ¿no? Entonces hay que ver, el factor en realidad es un coeficiente que nosotros lo creamos a través de una calibración y que junto con la absorbancia me dan una concentración, ¿no? El factor entre la absorbancia. Muy bien. Entonces, ¿qué es la absorbancia? Es la medida de la cantidad de luz absorbida por la solución. Entonces, a mayor absorbancia, quiere decir que hay más concentración en esto, en la solución que está aquí en la zona de lectura. Muy bien. La metodología de turbidimetría en realidad la puse para un poco explicarles que aquí la metodología viene a ser la misma en realidad. También es fotocolorimetría, tenemos una región visible, un filtro, la muestra, la celda de muestra y un fotodetector, que puede ser un galvanómetro, ¿no? Que finalmente me lo convierte en valores. Pueden ser en transmitancia o absorbancias. Nosotros conocemos más por absorbancia. ¿Qué tanto absorbe nuestra solución de muestra con reactivo para darnos un resultado?
Entonces, la única diferencia en cuanto a la turbidimetría es que las partículas son un poco más sólidas. Muchas de las pruebas turbidimétricas que conocemos como el PCR, no sé, algunas inmunoglobulinas, factor reumatoideo cuantitativo, suelen tener un reactivo que tiene un componente inmunológico, hace una reacción antígeno-anticuerpo y me forma partículas en suspensión dentro de la solución. Entonces, crean más turbidez. No tanto un color, sino más turbidez, pero igual se lee bajo una longitud de onda, generalmente entre 450 nanómetros, porque es un color medio lechoso, ¿no? Dependiendo de la concentración del analito. Entonces, la metodología es la misma. Esta es la metodología turbidimétrica. Entonces, lo mismo, tenemos una fuente de luz, un filtro, en este caso, dependiendo de la metodología, dependiendo del reactivo, perdón, va entre 400 a 450 nanómetros y la muestra es la mezcla del reactivo con la muestra y finalmente ser detectada bajo un sistema galvanómetro. Entonces, ¿qué es la concentración? La concentración viene a ser la absorbancia por un factor de calibración. Este factor, bueno, ya más o menos les orienté de dónde proviene. Sin embargo, nosotros como analistas, como operadores de muchos equipos de laboratorio, pues tenemos que manejar factor. No vamos a irnos más allá de la física, porque ya sería escaparnos de nuestra área de trabajo. En este caso, la concentración muchas veces se observa por el color, ¿no? Una parte diluida se ve más tenue y una parte más coloreada intensifica más el color. Es más, muchas veces, a veces viendo, si hacemos una prueba de técnica manual, observar el color ya nos dice más o menos qué concentración puede tener, ¿no? El fotocolorímetro es el instrumento usado, como le dije, va desde el más pequeño, desde un espectrofotómetro, fotómetro, hasta analizadores automatizados, que tienen todos la metodología que les acabo de mencionar, de fotocolorimetría. Y todos me van a emitir los resultados en absorbancia. Aquí está. Bueno, al comienzo, ya en los años, no sé, 1900 más o menos, la tecnología manual era la única, que en este caso que se podía realizar, ¿no? Mezclábamos muestra, luego reactivo, dejábamos un tiempo a temperar y finalmente era leído en un espectrofotómetro, lo colocábamos en una cubeta y luego teníamos un resultado. Luego, poco a poco se reemplazó, acá nos daba el resultado de las absorbancias, ¿no? Esas absorbancias nosotros las teníamos que multiplicar por un factor que lo hallamos con una calibración, que ya les voy a mencionar en la siguiente diapositiva, y ya teníamos un resultado. En el caso de un fotocolorímetro, un fotómetro, ya tiene estos cálculos insertados. Entonces nosotros lo que hacemos, sí hacemos el procedimiento manual, la incubación en muchos de estos casos ya se hace dentro del equipo. Claro, dependiendo de los tiempos, ¿no? Hay pruebas que se demoran, no sé, media hora de incubación de repente, no se hace dentro, se hace fuera, pero igual muchas de las pruebas enzimáticas, la incubación puede realizarse dentro. Entonces aquí el equipo calcula la absorbancia, multiplica por el factor y me da de frente el resultado. Lo mismo ocurre en estos dos analizadores automatizados, algunos de mesa, algunos de pie. Todos los tres tienen un sistema de cubetas, una fuente de luz. Ustedes de repente lo han visto, hay focos más o menos a esta altura, por aquí también hay unos focos, y por aquí también en la zona de lectura también tienen una fuente de luz, tienen las cubetas, acá solamente una, acá ya tienen más de una, y tienen un sistema de detección de la luz incidente. Esto es cómo ya maneja, esto es cómo maneja un proceso manual. En el proceso ya automatizado, nosotros ya tenemos brazos, jeringas, que la ventaja obviamente es de que aspira el reactivo en una cantidad exacta, mucho más exacta que en el caso manual. Y por eso maneja volúmenes muy pequeños, ¿no? Sabemos que manejan muestras con 2 microlitros, que en el método manual no hay forma de que podamos aspirarlo con precisión.
Jeringa de reactivo, jeringa de muestra. Esta se va a... Estas dos jeringas, obviamente el exceso lo botan y se va al desecho. En el caso de la lectura, tenemos que otro brazo, estos son unos brazos que aspiran reactivo o muestra, puede ser una misma jeringa, en muchos de los casos, o en equipos más grandes, independiente. Y el otro brazo que viene a indicar las zonas de reacción, que es donde tenemos la muestra. Acá tenemos la zona de incubación, donde ya se ha mezclado muestra y reactivo. Si hay dilución, acá también pueden coger un diluyente, o simplemente para lavar entre muestra y muestra tiene que haber un preenjuague y finalmente va al desecho. Nosotros hemos mencionado al comienzo algunas pruebas que generalmente son de punto final y otras son pruebas cinéticas, otras de 2 puntos, algunas también que son turbidimétricas. En el caso de las metodologías de punto final, todo se basa en cómo yo paso de mis reactantes a mis productos. Algunos yo solamente los incubo una vez y luego el color se mantiene estable por mucho más tiempo. Otros van haciendo una curva de reacción cada cierto tiempo de manera precisa, de manera mucho más controlada. Entonces, hay algunos casos que se tiene que, con tranquilidad se lee hasta un tiempo, no sé, 5 minutos de incubación. Con tranquilidad lo leo en 5 minutos de incubación, 6, igual el color es estable por 1 hora, supongamos. Entonces, a esas metodologías la conocemos como punto final, porque los reactivos para transformarse a su producto, hay un tiempo estándar que me lo indica el fabricante y aquí es estable. Es estable mi producto. Hay otros que necesitan ser leídos en distintos puntos porque el producto no es estable. El producto va cambiando cada cierto tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos pruebas que requieren 2 lecturas, por ejemplo, creatinina, urea. Hay otras que requieren 3 puntos de lectura mínimo, que vienen a ser las transaminasas, por ejemplo, la fosfatas alcalina, la gamma-glutamil. Estas sí hay que tener bastante cuidado en aquellas de puntos múltiples porque puede variar con el tiempo y puede darnos un resultado que no es el correcto. En las de puntos final sí son mucho más estables, mucho más, podemos dejarla un tiempito un tiempito mayor al que indica el fabricante y de repente podemos leerlo y no sufrir tanta alteración. Sin embargo, en la de puntos múltiples sí es crítico el tiempo. Pero ojo, esto no quiere decir que sean de distintas metodologías, ¿ah? Las dos se leen por fotocolorimetría. Las dos tienen un haz de luz, una longitud de onda y tienen unas absorbancias. Acá más se refiere a los tiempos en los que yo voy a leer y voy a obtener una absorbancia. En cualquiera de estos yo voy a obtener absorbancia. En una voy a obtener un resultado de absorbancia y en esta voy a obtener 2, 3 lecturas de absorbancia o hasta más. Acá les tengo un ejemplo, por ejemplo, esta sí es para que coloquen en el chat. Creo, no sé si ahí me ayudas, Melanie. Por ejemplo, acá yo tengo, ustedes de repente lo han visto en algunos analizadores. Yo agrego el analizador agrega reactivo 1. R1 significa en casi todos los equipos reactivo 1. Entonces yo, en mi zona de lectura, agrego reactivo 1, S de sample, de muestra. Esta mezcla comienza a incubarse. Le agrego puedo agregarle un reactivo 2 y comienza la reacción. Ojo, aquí es el tiempo, vamos a ponerlo claro, y arriba son las absorbancias. La ventaja en un analizador automatizado es de que me va a leer absorbancia en cada momento, en cada circuito de mis cubetas, el foco está en constante lectura. Entonces, va a emitir luz y el detector inmediatamente
va a coger la absorbancia. Me va a mostrar la lectura en cada uno de los tiempos que tiene el analizador programado, ¿no? Muchos de los analizadores de repente tienen 16 zonas de lectura, entonces me va a ir leyendo en cada uno de esos tiempos. Por eso es que acá dice absorbancia. Entonces me va a leer acá una absorbancia, una absorbancia, una absorbancia. Y poco a poco me va graficando esta curva. Entonces, ustedes la han visto de repente, reactivo 1 más muestra, va incubando tranquilamente. Luego le agrego un R2, que viene a ser un reactivo 2, que va a iniciar con un incremento de absorbancia. Quiere decir que ha habido una generación de lectura que me aumenta la absorbancia y finalmente llego a un tiempo de lectura. ¿Qué tipo de metodología es esta? Vamos a ayudarlas con esta porque aquí tengo otras más, creo. Ya. Entonces, aquí, como se dan cuenta, si bien es cierto tiene 2 reactivos, aquí vemos de que se ha mantenido estable la lectura hasta el punto final de nuestro analizador. Y se ha mantenido, a partir de acá más o menos se ha mantenido. Entonces es un punto final, porque se ha mantenido la lectura, no ha crecido. A ver, por aquí, por ejemplo, aquí, bueno, esta es una curva que es un poco lo contrario, porque acá tenemos también igual tiempo y absorbancia, ¿ya? Y también agregamos reactivo 1, muestra, y agregamos el reactivo 2. Y luego las absorbancias van a caer. Esto ocurre en algunos analitos donde buscamos enzimas, por ejemplo, las transaminasas y la urea. En ambas, eh, los reactantes van a consumir producto. Es lo contrario. Eso también me olvidé comentarles. Si bien es cierto, reacciona muestra y reactivo, ambos me forman productos de acuerdo a esta reacción. Acordémonos un poco de las enzimas, ¿no? Entonces, mientras más muestra haya en mi analito juntada con el reactivo, más producto voy a tener. Esto es en la mayoría de las pruebas. Solo en el caso de transaminasas y urea, los reactivos se basan en el consumo de productos. Entonces, ahí es un poco, la curva es hacia abajo, porque ahí las absorbancias van a disminuir porque se está consumiendo más producto. Las enzimas, como las transaminasas, consumen el producto y las absorbancias van bajando. ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, acá si se dan cuenta, sigue bajando, 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 y esto puede seguir hasta que se consuma el mínimo producto y ahí ocurre la saturación de la enzima y ya no hay más reacción. Pero eso puede pasar los 10 minutos. Por eso, cuando le agregan al reactivo 2, inmediatamente ya comienza la lectura. Este rango que está sombreado es porque hay una lectura inicial y una lectura final, y ambos me dicen que en este rango se está leyendo. No es un rango estable como el de acá. Es un rango que sigue bajando, 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 y va a seguir bajando. ¿Qué tipo de reacción es esta? ¿Escribieron algo, Melanie? No, me parece que alguien levantó la mano. Ya, sí, ya escribió. Ana María Hernández dice puntos múltiples. William dice cinética. Sí. Jenny dice reacción múltiple. David González dice puntos múltiples, puntos múltiples. Carla dice cinética. Perfecto. Todas son correctas. Puntos múltiples, efectivamente. Yo tengo 2, 3 lecturas, y en el caso de aquí, yo no voy a leer solamente un punto específico porque yo sé que acá es estable. En este caso voy a leer todo este rango porque voy a tener una lectura final y una lectura inicial. Efectivamente son de puntos múltiples, y en este caso específicamente es uno de tipo cinética decreciente. Es de puntos múltiples. Recuerden que en puntos múltiples tenemos de 2 puntos, el tiempo fijo y las cinéticas. En este caso se trata de una cinética
porque hay varios tiempos de lectura y es decreciente, ¿no? Porque hay cinéticas crecientes. Una de ellas, por ejemplo, es la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamila, amilasa, lipasa, todas van hacia arriba. Esta puede ser una TGP de repente, es una cinética decreciente, es de puntos múltiples, muy bien. Y esta, no le he puesto un nombre, porque acá, si bien es cierto, es una R1, reactivo 1, reactivo 2, acá hay una lectura, acá hay otra lectura. En muchos analizadores a veces solamente no toman todos los tiempos de lectura, sino toman 1 y 2 y se acabó. Por ejemplo, muchos casos del HDL directo, algunas bilirrubinas también, solo toman 2 puntos. De repente los que manejan también semiautomatizados lo conocen más, porque ahí solamente se programa los 30 segundos y luego los 60 segundos, nada más. En cambio, en las cinéticas de repente 60, 120, 180. En este caso es de 2 puntos, una creciente de 2 puntos. Acá yo tengo una lectura y acá tengo otra lectura. Entonces es una de puntos múltiples, pero con dos lecturas. Bueno, acá hay una salvedad con el blanco, ¿no? Porque siempre es, ya vamos a hablar un poco, ahí tengo unos ejercicios sobre los blancos, pero me da gusto que hayan entendido un poco sobre cómo yo interpretar estas curvas. Yo estoy segura que ustedes en sus analizadores van a fijarse ahora las curvas, cómo son las curvas de mis pruebas. Algunos de repente ya lo han visto, a otros les faltaría explorar, y se van a dar cuenta que a veces lo maravilloso de saber cómo va reaccionando y cómo yo, vamos a ponerles un ejemplo, desde aquí, yo más o menos en algunos analizadores, acá dice 0.1, 0.2 más arriba y 0.3 más arriba. Imagínense que yo ya tengo mi curva y van a ver que la curva creció hasta 0.3. Ah, no, este paciente tiene una glucosa elevadísima y desde antes que me bote el resultado yo ya estoy preparado para hacer una dilución. A mí me ha pasado muchas veces que ya yo me fijo y tenía esta costumbre de a partir del reactivo 2 yo veo, si esta curva, por ejemplo, yo la veo un poquito más chata, quiere decir que no hay mucho cambio. Pero si yo la veo súper empinada, no, aquí las enzimas están en su pico, las enzimas están muy altas, entonces yo ya puedo esperar hacer unas diluciones. Busquen de repente resultados de transaminasas de 30 y busquen las transaminasas con valor de 1000. Ahí se van a dar cuenta cómo la curva cambia. Y yo ya después, si obviamente se requiere un poco más de tiempo, de explorar cómo es estas curvas, qué significan. Hay mi zona de lectura, la zona donde agrego el reactivo 1, la zona donde agrego el reactivo 2, y cómo interpretando esta gráfica yo veo que mi equipo está trabajando bien, está leyendo bien. Imagínense ustedes que todas estas curvas sean chatas. Aquí una línea, o una línea súper tenue. ¿Qué está pasando? No creo que todas mis muestras reaccionen de la misma forma. Yo ahí me puedo dar cuenta que algo está pasando en mi equipo que no está leyendo adecuadamente la mezcla de reactivo con muestra. De repente el foco se ha quemado, de repente el filtro, hace tiempo que no le cambio, no le hago un mantenimiento preventivo, de repente hasta mis cubetas están sucias, ¿no? Pueden haber muchas razones y por eso las reacciones no se están dando. En cambio, cuando veo estos cambios de muestra en muestra, veo que mi equipo está trabajando bien. Estas son imágenes del analizador bioquímico que manejamos, y ahí, por ejemplo, se dan cuenta, este es, por ejemplo, de fosfatasa alcalina. Lo que les decía, ¿no? Acá ya obviamente ha habido agregar reactivo 1 con reactivo 2, y acá yo veo, el reactivo 1 con la muestra, yo veo que acá se agrega el reactivo 2, y luego veo la reacción en esta zona de lectura, las zonas que están en barras celeste, zona de lectura. Y veo dónde está la absorbancia, más o menos en 1.5. Si bien es cierto, en las pruebas cinéticas se observa el cambio de absorbancia más que la absorbancia en sí, porque yo voy a ver el cambio de absorbancia desde este punto hasta acá. Y yo veo que más o menos está ascendente. Ahora, ¿qué pasa si yo veo que la curva va así? Miren, ¿qué tal
algunas curvas van a verlas así. Ah, no. Esto quiere decir que su concentración es mucho mayor. En el de acá, por ejemplo, es una decreciente, es una urea, como les decía, es una cinética decreciente y va hacia abajo. Igual, miren la reacción. Imagínense que todo esto vaya lineal. Ahí es donde yo tengo que observar cómo están reaccionando mis muestras. Ese es de un analizador semiautomatizado. Y yo veo que, bueno, en este caso, si se dan cuenta, es de una muestra, bueno, acá no es, colesterol. En el caso de colesterol, glucosa, proteínas totales, albúmina, triglicéridos, es la incubación es previo a colocarlo en el equipo. Nosotros lo incubamos y luego simplemente lo procesamos en el analizador y se observa las observancias más estables, ¿no? Porque son de punto final. Entonces aquí, en realidad aquí no va a haber mucho cambio porque la incubación ha sido fuera. En un analizador sí se puede ver porque en el analizador la incubación es dentro del equipo. Entonces, ¿cómo calibramos esta partecita que les decía de calcular el factor? Nosotros tenemos que determinar concentraciones a través de un factor. Este factor lo hallamos a través de una calibración. La calibración nosotros la podemos hacer con un calibrador, un estándar, una solución patrón, una muestra de concentración conocida comparada con un analizador de referencia. En realidad, lo importante es asegurarnos que la concentración de esta solución sea conocida. Si la conocemos, podemos calibrar nuestro equipo para poder procesar nuestras pruebas y para poder obtener resultados. ¿Qué es lo que me dice un calibrador? Yo ya tengo este valor de concentración. Nosotros en las muestras desconocidas tenemos las absorbancias y bajo una curva obtenemos una concentración. En el caso de un calibrador, yo tengo la absorbancia porque la voy a hallar, pero también tengo la concentración. Entonces, imaginemos que este es el punto del calibrador. Yo tengo mi concentración nivel, no sé, que es 50, lo pongo en mi analizador y mi analizador me dice que esta concentración de 50 corresponde a una absorbancia de 0.5, ¿ok? Entonces, si yo tengo 0.5 que corresponde a 50 de concentración, si yo tengo una muestra que tiene 0.10 de absorbancia, le va a corresponder una concentración de 10, ¿no? Es así como nosotros extrapolamos los valores de un calibrador, de una concentración conocida, para nuestros resultados desconocidos. Bueno, acá esto es un pequeño ejercicio de calibración, bueno, en realidad de calcular resultados. Con esta calibración nosotros calculamos el factor. ¿El factor cómo se halla? Concentración entre absorbancia, ¿correcto? Muchas veces algunos de nuestros reactivos ya tienen un color predeterminado. Por eso siempre se le hace un blanco, para no empezar desde cero, ¿no? Un blanco. Es decir, el reactivo solito tiene una absorbancia. Cuando le mezclamos con una muestra, cambia de color y ya puedo tener una concentración. Perdón, una absorbancia. Y esta absorbancia final, le descuento mi absorbancia del blanco, yo ya tengo mi absorbancia total, y esta absorbancia la multiplico con mi factor y tengo mi concentración. Entonces, de acuerdo a esto, he planteado algunos ejercicios para calcular la concentración. Pero no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Han escrito algunas preguntas, Melanie? No sé si hasta aquí tienen algunas preguntas. No, no he escrito ninguna pregunta. Todo claro. PCR. Bueno, PCR se refiere a la proteína C reactiva, que es una turbidimétrica.
Creo que por ahí Reina hizo una pregunta sobre el PCR. El PCR se considera como una prueba bioquímica y su metodología es la turbimétrica. Muchos analizadores bioquímicos que manejan la fotocolorimetría también manejan pruebas de turbimetría, porque el principio es el mismo. La turbimetría se basa en un haz de luz que va a pasar sobre la mezcla del reactivo del PCR con la muestra para darme una absorbancia. Si se refiere a qué tipo de metodología, si es de punto final o de puntos múltiples, eso va a depender, como son pruebas inmunoturbimétricas, de los tiempos de lectura de la marca que me indica. Eso sí va a variar un poco en las marcas. Hay marcas que me indican solamente un tiempo de lectura, entonces es de punto final. Si la marca me dice que tiene 2 tiempos de lectura, pues va a ser de puntos múltiples. Bueno. Sí, sí, en el caso de turbimétrica, sí. Las demás pruebas, como bioquímica, casi todas son un estándar. Muy bien, entonces aquí, chicos, un ejercicio práctico para un poco soltarnos. Acá es calcular la concentración de los 2 pacientes. Para ver si me prestaron atención. Hay una pregunta de Jason Apaza. La pregunta es, ¿interfiere el blanco de reactivo, el blanco de muestra en el cálculo de la concentración de cualquier analito? Sí, claro. En realidad hay 3 tipos de blancos, ¿no? Agradezco la pregunta de mi compañero. Hay 3 tipos de blancos y los 3 se descuentan. Se descuentan a la absorbancia final, sea de punto final o sea puntos múltiples. El primer blanco es el blanco de agua, que es 0. Ahí sí es un blanco de agua y se utiliza en la mayoría de pruebas cinéticas. El segundo blanco es el blanco de reactivo, donde el equipo hace una lectura de absorbancia del reactivo solito. Y el tercer blanco es el blanco de muestra. El blanco de muestra es la mezcla de la muestra del paciente con el reactivo 1, con un reactivo. El reactivo 1 más la muestra del paciente crean un blanco de muestra. Eso generalmente son en las pruebas de bilirrubinas porque hay mucha ictericia y puede interferir en el resultado final. Y también se descuenta. O sea, si yo tengo un blanco de muestra, blanco de reactivo, los dos los sumo y los descuento a mi absorbancia final. Bueno, en realidad eso ya lo hace el analizador automatizado. En los semiautomatizados se puede programar para que te pida el blanco de muestra, luego la muestra en sí ya con el reactivo 1 y reactivo 2, y lo que hace es descontar, ¿no? Lo hace automático. Por ahí respondieron, creo, por ahí dieron la respuesta. Están diciendo que el paciente, bueno, varios coinciden en que el paciente 1 es 144 y paciente 2 es 392. Perfecto, perfecto. Mire, justo ahí colocó la respuesta, muy bien. Agradezco la intervención. Y efectivamente coincide, muy bien, tenemos las absorbancias multiplicado con el factor, que en este caso el factor ha sido generado con 200 entre 0.25 y tenemos 800 de factor. Ahora les hago un poquito más difícil. Ahora tengo con blanco de reactivo. Les iba a poner blanco de muestra, pero vamos a empezar con blanco de reactivo. Yo sé que blanco de muestra generalmente son para las pruebas de bilirrubinas, para descontar ictericia, porque en realidad la ictericia sí puede interferir mucho en el color, en el producto final coloreado de nuestra solución.
Pierina, mientras van resolviendo el ejercicio, William preguntaba con respecto a lo que estabas aclarando hace un momento de los blancos. Su consulta es, ¿en qué caso usar uno u otro blanco? Ya. Bueno, en realidad, los blancos de muestras se utilizan en aquellas soluciones que interfieren la ictericia. Hay muchas pruebas que tienen interferencia con la hemólisis, con la turbidez y con la ictericia. Y para eso los fabricantes ya han estudiado previamente su reactivo. Entonces, su reactivo, bajo qué influencias o hasta qué niveles de turbidez o hasta qué niveles de ictericia tolera mi prueba sin interferencia. Entonces, de acuerdo a lo que ellos hayan estudiado, te colocan en el inserto. En el inserto te van a colocar, para mi prueba requiero blanco de reactivo, para mi prueba requiero blanco de muestra, para mi prueba requiero solamente blanco de agua. Y de acuerdo a los analitos bioquímicos que son bastante estudiados, las pruebas de blanco de agua generalmente son aquellas que manejan longitud de onda ultravioleta, porque no tienen color visible. Por ejemplo, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, bueno, la fosfatasa alcalina sí tiene un poco de color. Generalmente la urea y las transaminasas que se leen a longitud de onda de 340 son transparentes. Entonces, no van a requerir ningún descuento de absorbancia, basta con el blanco de agua. En cambio, muestras coloreadas, muestras que sí tienen un color amarillo, verde, rojo, celeste, por ejemplo, las proteínas, de acuerdo a inserto, requieren blanco de reactivo para descontarle qué tanto tiene el color, qué tan coloreado tiene el reactivo basal. Porque de acuerdo a marcas, recuerden que hay una tonalidad de azul un poco más fuerte que otra, o incluso cuando pasa el tiempo, mi reactivo se va a ir aumentando de color por la oxidación, por el uso, por el tiempo, y se requiere calibrar, entonces de nuevo tengo que pasarle un blanco de reactivo. En cada calibración se pasa el blanco de reactivo. Y bueno, y el blanco de muestra, como les expliqué, es principalmente para las pruebas de bilirrubinas, porque como ahí medimos las bilirrubinas en sí, a veces la ictericia de la muestra ya nos genera una interferencia. Entonces, si respetamos lo que nos dice el inserto, ahí sabemos en qué casos podemos utilizarlo. Ya dieron respuestas, creo. Sí, varios están coincidiendo que la respuesta es 8.4. 8.4. Descontaron el blanco el blanco de reactivo al estándar. Entonces, de repente por ahí se les ha pasado. Mi factor está dado por la concentración que es 7 entre la absorbancia que me ha dado del estándar 0.5, pero recuerden que hay un blanco de reactivo de 0.1. Entonces, si yo lo resto, sale 7 entre 0.4, que yo también voy a verificar, por si acaso también puedo confundir, a ver, entonces, 7 entre 0.4, 17.5 efectivamente es el factor, y bueno, 0.7 menos 0.1, que viene a ser el blanco reactivo, 0.7 es la absorbancia de la muestra, saldría 0.6 por el factor que es 17.5, me sale 10.5. De repente, aquí les ha faltado, en el cálculo del factor, descontar la absorbancia de blanco de reactivo al estándar. Ya, y este es el último ejercicio, chicos. Ya no les molesto más. Esta es una prueba. ¿Qué tipo de prueba? Acá tengo varias absorbancias. Tengo 0.25, 0.35 y 0.45. Y ya tengo mi factor, ya no tengo que calcularlo. Acá de frente ya tengo mi factor. Entonces, ¿cuál sería la absorbancia que voy a utilizar?
Enviaste el... ay, mientras que van resolviéndolo, unos minutos nada más. El link de asistencia también ya lo... Ángela Pinedo levantó su mano. ¿Alguna pregunta adicional, Melanie, que hayas visto? No, solo Jenny Buitrón está levantando la mano. A ver. A ver. Jenny, ¿podrías hacer tu consulta? También vi a Ángela Pinedo, creo. No sé, creo que Jenny, no sé si nos escucha. Se ha enviado la lista de asistencia, el link. Por favor, se les pide rellenar todos sus datos completos, de acuerdo a lo que nos pide la lista, para poder hacer la entrega del certificado de participación. La lista se cierra cuando termina el taller. Sí, muchas gracias. Ahora obtenemos respuestas. ¿Ya tenemos respuestas? Alex. Alex quiere, levanta la mano. Adelante. Puedes hablar, puedes encenderte el micrófono y hablar, Alex. De repente tiene problemas con el micrófono. En todo caso, cualquier, por el chat también lo pueden hacer. Bien, de repente por ahí les voy ayudando en alguna. Aquí la absorbancia, como bien les dije, todos se calculan con la misma metodología. Todo es fotocolorimetría, hay una fuente de luz, hay una longitud de onda y finalmente obtengo mi absorbancia. En esta absorbancia, puedo yo obtener en distintos tiempos. Después de un tiempo, considero una única absorbancia o puedo obtener varias absorbancias en diferentes tiempos. En este caso, es una prueba cinética que he obtenido 3 tipos de lectura. En este caso, 0.25, 0.35 y 0.45. A mí lo que me interesa para tener en cuenta las 3 lecturas de absorbancia, voy a darles un minuto más antes de ponerles la respuesta. Sí, mira, Luz Gutiérrez hace una consulta. En caso de transaminasas, me ha pasado que me da 1 o 2 microlitros de lectura. Al hacer la dilución de 1 en 10, persiste las bajas lecturas. ¿A qué se debe o qué se puede hacer? Ya, un buen caso. Bueno, en el caso de de ese tipo de lectura, no sé si te pasa en todas las muestras o en varias. Si te pasa en 1 o 2, puede ser condición de la misma muestra. ¿Cómo está el suero? Hay sueros que están muy translúcidos. Imagínate, agregarle el reactivo transparente, casi ya no se ve mucha mezcla, de repente es un amarillo tenue, y la longitud de onda pasa y te da lecturas súper bajas. Otro puede ser, si te da en la mayoría de los casos, puede requerir una calibración. ¿Cómo te están saliendo los controles? Entonces ya tenemos 2 posibles causas. Una, la naturaleza. Si te pasa en 1 o 2 muestras, puede ser la muestra. Recuerda que son enzimas. Mientras menos haya, por eso el rango de referencia de las transaminasas es de 0 a 40. Es desde 0, o sea, desde 0, imagínate. Algunos le ponen 10 como mínimo, ¿no? Entonces, si te pasa en 1 o 2 muestras, puede deberse a la misma muestra. Si te pasa en varias, puede deberse a una falta de calibración, hay que evaluar los controles de calidad, si hay tendencia de todos hacia abajo. Si veo que
yo tengo mis resultados de 2, de 4, de 10. 10 es lo máximo que me sale, o 14 es el máximo resultado que tengo. Ah, no, aquí hay algo malo porque todos mis rangos están llegando con las justas al rango mínimo. Entonces, hay que evaluar ahí cómo están yendo mis controles y si se requiere una calibración. Ahora, si esto no solamente me ocurre en transaminasas, sino me ocurre en otras pruebas, ahí puedo recién decir que es un problema del equipo. Entonces, ahí más o menos te da algunas posibles causas. Mira, Kevin Jesús ha respondido 1225. Muy bien, Kevin, ya pasó creo que el minuto. Vamos a ver. 350. Ah. En estos casos de varios puntos de absorbancia, como son los de puntos múltiples, no tanto yo utilizo las absorbancias, lo que yo utilizo es el cambio, por eso les hice el hincapié. Yo utilizo en este tipo de pruebas, utilizo el cambio de absorbancia y eso es lo que hacen los analizadores. Si ustedes se dan cuenta, hay una absorbancia inicial, hay una absorbancia final y hay un delta o una diferencia. ¿Qué quiere decir? Un cambio. En este caso, imaginemos que esto es a los 30 segundos, 60 y 90 segundos. Entonces, el cambio de absorbancia ha sido de 0.10. Este es mi delta absorbancia. Por el factor me sale 350. ¿Por qué les quería hacer hincapié en este tipo de pruebas? Porque ustedes van a ver en su analizador y van a ver ese tipo de gráficos, ¿no? Van a decir, ah, ya, entonces acá sale 1.5 y acá sale 0.80, no sé. Vamos a ponerle 1.2 y 0.80. ¿Qué distancia va a calcular el analizador? O sea, no va a utilizar ni una ni la otra, va a utilizar el cambio. Desde 1.5 a 0.8, ¿qué cambio hubo? Más o menos. Obviamente no es de aquí para acá, hubo otros puntos dentro de este intervalo y ese cambio, ese delta que es constante, lo va a utilizar para el cálculo de resultado final. Entonces, en el caso de las pruebas de puntos múltiples, yo utilizo el cambio de absorbancias. Lo multiplico por el factor que ya algunos analizadores semiautomatizados trabajan con el factor que me indica el inserto. En el inserto muchas veces ya dice el factor. Otros crean el factor a través de una prueba, a través de un calibrador, pero este factor ustedes ya lo tienen. Multiplicado por el cambio de absorbancia me sale 350. No sé si hasta aquí quedó claro. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, William Rodríguez hace una consulta. Me ha pasado que después de calibrar paso mi estándar como muestra y me da una concentración diferente a la asignada para el calibrador. ¿Esto es correcto? Si lo has pasado recientemente, o sea, si yo hoy día lo calibré y mañana paso mi calibrador como muestra, vamos a ver qué tanta diferencia hay. En las pruebas de punto final, la tolerancia es de un 10% de diferencia. O sea, si mi estándar es 100 y lo paso mañana o pasado y me sale 95, estamos todavía en el tiempo de tolerancia. En las pruebas cinéticas sí es un poquito más el rango, de acuerdo al registro de calidad, ¿no? Que algunas veces es 15 hasta 20%. Pero si tú me dices que hoy día calibraste y de acá a un mes pasaste la muestra y te da una diferencia mayor al 10%, ahí de repente puede haber un problema de calibración, el reactivo se ha deteriorado, de repente lo calibraste con reactivo nuevo y estás pasándolo con un reactivo que está al borde del tope del frasco, que ya obviamente son los residuales del reactivo. Entonces, dependiendo desde cuánto tiempo ha pasado desde la calibración hasta que pasas tu estándar como muestra, puede hablarse de que, uno, la calibración estuvo mal, u otro es un tema de reactivo, ¿no? Si pasó mucho tiempo, probablemente sea un tema de reactivo. Sí. Y por último, Diego Martini nos dice, ¿puede repetir la primera fórmula, por favor?
Ah, ok. Ya, la fórmula, la primera fórmula, ¿cuál de todas? La de la concentración. No sé si a esta se refiere porque esta es la fórmula más práctica. Absorbancia o delta de absorbancia, como ya les expliqué. Absorbancia final en las pruebas de punto final y delta de absorbancia en aquellas pruebas cinéticas donde yo voy a ver cambio de absorbancia bajo un rango de tiempo. No sé si a esta se refiere o a la fórmula física de los que estudian radiaciones, refracciones. Diego no nos escribe. Bueno, mientras Diego responda, David hace una consulta. ¿A qué se debe que la bilirrubina directa, el control normal me sale alto y el anormal sale bien? Lo he vuelto a calibrar y sigue lo mismo. Ahí hay que revisar la configuración de los parámetros. Cuando tenemos ese tipo de resultados, de repente algunos ha tenido mi control alto, en lugar de que todos estén hacia arriba, supongamos, no, ay, todos mis controles están hacia arriba, entonces vuelvo a calibrar y hago que mi factor, que tenía 1500, baje a 1000 y ya todos mis controles bajaron. Ese es un comportamiento normal. Calibramos y los dos bajan, pero si yo tengo casos donde mi control 1 está hacia arriba, mi control patológico está hacia abajo, ¿cómo cambio el factor? Es difícil cambiar el factor, porque si cambio el factor para arriba, el que está alto se va a ir a los cielos, y si lo bajo, el que está bajo se va a ir más abajo. Entonces, en esos casos donde tenemos nosotros como asesores científicos también en Hexin, revisamos los parámetros de configuración. Entonces, uno, el inserto, tengo que revisar todo el inserto. La longitud de onda que indica el inserto está configurada en mi analizador. Check. La relación volumen de muestra con volumen de reactivo 1 con volumen de reactivo 2 corresponde a lo que está configurado en el equipo. Check. Los tiempos de lectura programados corresponde a lo que indica el inserto. O sea, el inserto me dice, ¿sabes qué? Haz un blanco de muestra. En el caso de la bilirrubina directa, de repente, no sé qué tipo de metodología. En bilirrubinas tenemos aquellos que tienen blanco de reactivo y aquellos que tienen blanco de muestra. Aquellos que tienen doble lectura, cinéticos, otros que tienen punto final. Entonces, ahí sí tenemos variaciones. Entonces, dependiendo de lo que me dice el inserto, yo tengo que verificar lo que está programado en el equipo. Entonces, porque por ahí hay un detalle que se está escapando y por eso mis lecturas están saliendo una hacia arriba y una hacia abajo. Y también es un tema con los reactivos. En el caso de las bilirrubinas, creatinina y albúmina van a ser los reactivos que mayores dolores de cabeza nos van a dar, sea cualquier marca que en la que estén usando. Porque sus reactivos son muy sensibles a la luz, son muy sensibles a la temperatura. Entonces, tanto bilirrubina, albúmina y creatinina son las que más dolores de cabeza, sensibles a la temperatura, sensibles a la luz. Entonces, en estos casos, hay que trabajarlos con poquita cantidad o con la cantidad justa para trabajar en el día, porque también la causa de tus problemas con los controles de bilirrubina se puede deber a la programación, como te indiqué en un inicio, y también a los reactivos. Si mis reactivos ya han tenido muchos cambios de temperatura, han sido expuestos a la luz, lo has dejado mucho tiempo en el equipo, a bordo, se van a comenzar a deteriorar. Entonces, lo que te recomendaría para probar es probar con reactivos frescos, si puedes, y si con eso no se soluciona, pues ya vemos el tema de la revisión de la programación, ¿no? Hay algo ahí que no está funcionando bien, ya sea los volúmenes de muestra reactivo, los tiempos de lectura, la longitud de onda, y la programación de los controles también. De repente por ahí en los parámetros también no se está configurando bien. De repente están al revés, que nos ha pasado también. El rango del normal está en el patológico y el patológico está en el normal. Bueno, espero haber ayudado un poco. ¿Alguna otra consulta? Creo que me expandí mucho en esta. Estamos dando soporte. Sí, Brandon
Pregunta, he cambiado cubetas y lámpara, he calibrado y la mayoría me pasan bien, pero la urea sigue fuera de rangos. ¿También se debe a lo que acaba de mencionar? Claro, si es solamente en la urea, entonces es un tema o del reactivo o la programación. O la programación. Ahora, ¿qué tan fuera de rango? Los dos están hacia arriba. Si los dos controles me están saliendo hacia arriba, es un tema sencillo de corregir. Calibración, el factor, si está en factor en 400, lo bajo a 200. Ahora, no lo bajo por bajar, ¿no? Todo eso se tiene que estudiar, pero es más sencillo de corregir. Si me dices que uno está arriba o no hacia abajo, lo mismo que acabo de explicar sobre las bilirrubinas.